Buenos días, hermanos. Quisiera leerles una frase de Fyodor Dostoyevsky. Él la escribió en uno de sus tantos libros. Nació en el 1800 y este libro se llama Memorias del Subsuelo. Se la pidió un amigo, él la publicó. Yo no leí este libro, pero me llamó poderosamente la atención. Él dice lo siguiente: permanecí en un aislamiento terrible, acabé por amar ese aislamiento. En mi soledad espiritual me dedicaba a revisar toda mi vida anterior examinando hasta el último detalle y reflexionaba profundamente acerca de mi pasado, a solas. Me juzgaba a mí mismo implacablemente con toda severidad y en ocasiones llegaba a bendecir el destino por haberme enviado esa soledad, sin la cual no habría sido posible ni ese juicio sobre sí mismo ni esa revisión estricta de mi vida anterior. Siempre que hablamos del arrepentimiento, solemos pensar, nosotros los creyentes, en aquella pregunta que le hacemos a toda persona en su estado de incredulidad. Y es: ¿dónde pasarás la eternidad? Y es que de alguna manera, esta noción del arrepentimiento, a nosotros los creyentes, se nos ha vuelto inmune. De considerar que muchas veces nosotros también tenemos que volvernos a Dios. Hay cosas en las cuales Dios requiere que nos volvamos a Él. Y es que somos muy prontos a caer en esa falsa idea de que nuestra inteligencia está por encima de Dios. Entonces minimizamos los peligros de lo que Dios llama peligroso. Muchas veces nos tentamos a preguntarnos sobre los límites que Dios ha puesto. ¿Es hasta ahí? ¿Podré estirar un poco más? Muchas veces no le damos importancia ni siquiera a las pequeñas cosas porque son pequeños detalles, no hay problema. Si esto le pasa a la iglesia, y es que la sociedad también en su conjunto piensa que los valores que surgen de la palabra deben ser silenciados. Y la pregunta es: ¿podrá el hombre corregir a Dios? ¿Podrá el hombre silenciar sus órdenes? Finalmente, ¿quién se establecerá? En Isaías capítulo 55, del verso 6 al 9, hay una retórica del autor que es muy conocida. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vemos entonces que el llamado a la consideración de nuestro propio mal es un llamado también a que nos volvamos a Dios y a colocarnos finalmente bajo su dependencia. El arrepentimiento es una palabra que se encuentra en toda la Escritura. En Hechos 17, 30 al 31, encontramos que es una orden. Este texto dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta es una referencia clara a la obra de Cristo y el sentido de la obra de Cristo. Y es que el hombre se vuelque a Dios, que el hombre vuelva de su camino. Pero es muy claro de que esto no es un llamado donde el hombre debe juzgar, es una orden. Dios, habiendo pasado, dice, los tiempos de esta ignorancia, enviando obviamente a su Hijo, y habiendo mostrado de que Él es el Señor, porque Él resucitó, ahora manda, dice. Es una orden, no es una sugerencia. Y cuando vemos el arrepentimiento
como una orden impuesta hacia el mundo, cómo no pensar como creyentes esta palabra y vincularnos a esta palabra. Esta palabra orden es una palabra que aparece en la Escritura, no es algo diferente en Dios en cuanto al arrepentimiento. Si se ha visto a Cristo que ordenó, por ejemplo, a sus discípulos que se quedasen en Jerusalén. Esto lo dice en Hechos 1:4. En Hechos 10:42 hay una orden estricta, y es que la iglesia debe predicar el Evangelio. Dios da órdenes, y cuando Dios da órdenes, este significado se realza. ¿Por qué razón? Porque está implicando de que es necesario de que el hombre se arrepienta, porque es la única forma en la cual el hombre obtiene salvación. ¿Lo hemos hecho? Y es que lógicamente la mayoría de las personas que escuchan este mensaje han dicho, sí, yo me arrepentí, yo he creído en Cristo. Yo he dejado mi vida pasada en algún momento para seguirle a Él. Y qué bueno, hermanos. Pero esta palabra sigue calando en los corazones, porque hay un llamado al arrepentimiento de los creyentes. Pero quiero que me sigan acompañando. En Mateo 3:2, no es necesario que lo busquen, se menciona allí el inicio del ministerio de Juan el Bautista, y enfáticamente la predicación de Juan fue acerca del arrepentimiento. En aquellos días, dice, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo ya 4:17 encontramos al Señor, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos dos comienzos de ministerio, y allí enfáticamente la predicación como forma de explayar este concepto, el arrepentimiento, el volvernos a Dios. Y también vemos el comienzo de alguna manera del ministerio de los discípulos, que dice lo siguiente, en Lucas 24:46 en adelante, y si les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aún antes del inicio, aún antes de la ascensión, Jesús mismo había llamado a sus seguidores a que prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vemos en Isaías, en el Antiguo Testamento, consideramos a Juan el Bautista como aquel profeta que pudo ver al mismo Señor, pudo conocerlo personalmente. Vemos al mismo Señor y vemos el motivo de la predicación apostólica en un mismo sentido. Esto es una palabra, y creo que es la palabra más importante del ministerio evangélico, y es el llamado al arrepentimiento. Y es que todos deben arrepentirse, es un mandato universal. Es la base de la gran comisión. Pedro, cuando le predica a los judíos, les predica acerca del arrepentimiento. Eso lo podemos ver en Hechos 2:38, y Pablo también lo hizo. En Hechos 20:20 dice: como no rehuid declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo el principio de la predicación apostólica fue entonces este llamado de volvernos y volcarnos a Dios. Ahora, ¿qué significa el arrepentimiento? Miren, básicamente es un cambio de mente, una transformación del ser, un cambio en el pensar, un cambio en la percepción. Implica una forma de vernos a nosotros mismos, pero también una nueva forma de ver a Dios. Dios nos coloca de alguna manera sus lentes, pero ya para vernos sin distorsión. Hay un reconocimiento personal del pecado.
hay confesión, hay una identidad con el pecado que antes no existía. Es que cuando estábamos en incredulidad, para nosotros el pecado era una forma de vida. Pero en el momento en que consideramos el arrepentirnos como un llamado directo de Dios, para nosotros el pecado comienza a ser una realidad. El que se arrepiente entiende que Dios es santo para pasar por alto el pecado, pero al mismo tiempo es misericordioso y perdona la maldad y el pecado. En 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Arrepentimiento, un cambio de mente, una transformación. Hay una experiencia dolorosa cuando nos arrepentimos por causa del pecado, cuando el ser humano lo percibe y se da cuenta. Dios espera que nuestro arrepentimiento rompa con nuestro orgullo, viendo el pecado tal y como es en nosotros mismos. Hay también en el arrepentimiento una separación del pecado. Hay una intención clara de dejarlo. Hay también una renuncia a la idea de que podemos autojustificarnos. En el arrepentimiento subyace la idea de que Dios es quien puede perdonar. También hay una determinación hacia una nueva obediencia, para hacer las cosas ya a la manera de Dios. Y finalmente hay una obra continua hacia el arrepentimiento, que evidencia que el primer arrepentimiento fue verdadero. Por eso, cuando leemos en Juan, capítulo 1, 1 Juan, capítulo 1, verso 9, un texto que memorizamos desde edades de escuela dominical, dice lo siguiente, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, el arrepentimiento como concepto también es algo recomendado hacia nosotros. Cuando hablamos del arrepentimiento del incrédulo se asume que hay pecado, lógicamente. Pero cuando hablamos del arrepentimiento del creyente, se asume que la lucha con el pecado sigue existiendo. En el caso del arrepentimiento del incrédulo, este arrepentimiento es para vida. En el caso del creyente, el arrepentimiento es porque hay vida. En el caso del incrédulo, el arrepentimiento es para salvación. En el caso del creyente, no somos salvos porque seguimos arrepintiéndonos, sino que seguimos arrepintiéndonos porque hemos sido salvos. Cuando hay vida espiritual, hay sensibilidad espiritual. No hay ambigüedad. El pecado ya a nosotros nos genera una incomodidad, nos genera un malestar profundo. Confrontamos nuestro pecado y luchamos contra el pecado cuando decimos que el efecto del arrepentimiento sigue haciendo su trabajo diariamente en el creyente. ¿Somos realmente sensibles entonces al pecado? ¿Qué clase de pecado a veces chocan y golpean nuestra vida? Obviamente existen pecados de palabra, de acción, de pensamiento, pecados que son con respecto a las emociones e intenciones. ¿Cuándo fue la última vez que nos arrepentimos de haber hecho algo con una motivación indigna? Aún cosas que externamente parecían para Dios. ¿Hemos encontrado alguna clase de mal aún en las cosas que hacemos para Dios? También existen esos pecados que se llaman de omisión y comisión, es decir, pecados en donde el hombre evita hacer el bien y pecados donde directamente el hombre hace lo malo. ¿Cuándo fue la última vez que confesamos algún pecado de omisión? Es decir, pecados por dejar de hacer cosas que deberíamos estar haciendo. También hay pecados externos que todos ven.
pero también están de aquellos que solamente Dios puede ver y solamente Dios conoce. ¿Nos arrepentimos? ¿Cuándo fue la última vez que hemos confesado nuestro pecado? Quisiera leerle un par de textos donde se menciona a Dios con capacidad de perdonar. Dice en el Salmos 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es que Dios tiene capacidad de perdonar. Es grande y misericordioso, pero debemos acudir en arrepentimiento sincero. Por eso a continuación, en el Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La disposición de Dios a perdonar es evidente en la Escritura. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pero es lógico que debemos arrepentirnos. Por eso 17 versículos antes, a este que leímos, el autor del Salmo 51, en el verso 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. ¿Cuándo fue la última vez que hemos confesado nuestros pecados? En principio sabemos que somos salvos en Cristo, pero tenemos que ser claramente conscientes de que batallamos con una realidad estricta y es nuestro pecado diario. Por lo tanto, somos llamados a confesar nuestros pecados, hermanos. Mientras el legalista, los religiosos, creen que simplemente el pecado es quebrantar la ley de Dios, el verdadero creyente sabe que cuando peca quebranta el corazón de Dios nuestro Padre. Por eso las palabras que leíamos tan sentidas del salmista. Mi pecado te declaré, ten piedad de mí, lávame, reconozco mis rebeliones, pero con plena conciencia de que Dios es un Dios que perdona la iniquidad, que cubre el pecado, que Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Y es claro, tenemos que pedir a Dios que nos ayude a pensar como Él piensa en cuanto al pecado, para tener sensibilidad hacia Él mismo. ¿Aprovecharemos la oportunidad de este tiempo de aislamiento? ¿Aprovecharemos la oportunidad de considerarnos a nosotros mismos en esta instancia donde sabemos que la vida del ser humano, del que está fuera como de nosotros mismos, pende de la voluntad de Dios? Vemos la estructura social preparada para la supervivencia. El hombre le dice a este virus, lo vamos a vencer. ¿Es realmente eso lo que importa? ¿Es esa nuestra motivación para simplemente resguardarnos en nuestros hogares? ¿Vamos a vencer a un virus? ¿Ese es el llamado profundo que Dios está haciendo en este momento al corazón del creyente? ¿Cuidarnos para no morir? Miren, hermanos, esto es mucho más profundo y requiere nuestra disposición a conocer el corazón de nuestro Padre, de nuestro Papá, de nuestro Abba Padre. Necesitamos reconsiderarnos a nosotros mismos, reconsiderar nuestra vida anterior y hacer una revisión profunda y estricta, como leíamos al principio, hasta con severidad y de forma implacable.
¿Cómo hemos llevado nuestra vida cristiana hasta el presente? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Cuál es el llamado que Dios sigue haciendo a mi corazón y del cual yo, aún conociendo al Padre, no le permití ese espacio? Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos colocarnos bajo su dependencia. Este es el llamado y esta es la oportunidad. ¿Qué es lo más importante de esta vida, hermanos? Si el día que conocimos a Cristo, todo cambió para nosotros. Cuán importante es este momento para considerar y para volcarnos a Dios. Y si en algo le tenemos que decir a Dios, perdóname, en esto te fallé, en esto quiero mejorar. Perdóname Dios porque en esto mi vida no ha avanzado, me he quedado detenido. Perdóname Dios porque sigo siendo el mismo, no puedo cambiar, ayúdame Señor. Que esta pueda ser la consideración, hermanos, en este día. Y que esta cuarentena no nos sirva simplemente como un acto de supervivencia. Porque es natural que esta cuarentena nos sirva para volcar nuestra vida espiritual a Dios. Y pasemos como pasemos esta instancia, que se refleje en nuestras decisiones en la posteridad, que seamos diferentes. Es nuestra oportunidad, es la que el Señor nos está dando. En amor, hermanos, sean bendecidos. Un abrazo.